Muy bien, mis queridos amigos. Hoy tenemos un tema muy interesante. Es la visión del mundo y la visión de la profecía sobre el mundo y la visión del mundo actual, de lo que estamos viviendo. La gente se acostumbra al mal y se duerme ante el mal. Y la gente no quiere saber de más males porque hemos vivido suficientes y nos hemos llenado de males, pero nos hemos llenado de males por causa de nosotros. Del pecado, del aborto, del divorcio, de las separaciones, de la falta de afecto, del abandono del hogar, de tantas cosas tan tristes que vive el mundo de hoy. Cuando uno mira un noticiero, uno se queda enfermo, deprimido además, angustiado, porque además del morbo, y además empiezan los asesinatos de los niños, los asesinatos de las mujeres, las violaciones, la violencia, los atracos, el matoneo, los secuestros, la guerra, la guerrilla, las extorsiones, todo uno empieza, es una cosa realmente espeluznante, es una cosa aterradora, y nos acostumbramos ante el mal y nos enconchamos dentro de nosotros mismos y no queremos oír que nos digan nada malo, nada difícil, nada complicado. Y eso ha sido un producto como todas las cosas, los procesos psicológicos, los procesos sociopolíticos, los procesos sociales, los procesos socioeconómicos, son conducentes, van llevando hacia un camino y van terminando en unas consecuencias, ¿no? Y se va armando una cosa tremenda en medio de toda esa cosa. El tema de la globalización, de la aldea global, en que todos nos comunicamos a través de los medios de comunicación, que deberían servir para edificar la sociedad, para hacer lo que tanto anhelaba Pablo VI, la civilización del amor o la nueva primavera. Es inevitable, inextrañable de que el mundo pues sea una aldea global a través de los medios de comunicación, de los satélites y de todas las cosas, de la compartir de la tecnología y de las cosas, pero si las cosas se hicieran en el plan divino, en el plan de Dios, que es el plan del bien, y el plan de la salud, el plan del amor, el plan de las familias, el plan de la armonía, de la paz, es el plan de Dios, el plan de Dios es el plan bueno. Se hizo fue en el plan de las pasiones y de los desenfrenos y los egoísmos y las codicias del hombre. San Pablo nos dice que toda codicia es una idolatría. Cuando uno le dicen que en China hay 10 millones de millonarios, o algo así, unas cifras espeluznantes, pero que el 0,3% de la población pasa hambre, pues uno dice, eso no es el plan de Dios, ¿no? Cuando uno piensa que en Colombia 8 millones de personas no comen o se acuestan sin comer o se toman una guapanela o algo así, y nosotros manejamos un despilfarro en que el 2% de la población del mundo maneja el 80% de los bienes del mundo. Eso, desde el punto de vista del Evangelio, no tiene ningún sentido. El problema es que los católicos y los cristianos nos metimos en una religiosidad aparente, una religiosidad pastosa, una religiosidad... somos religiosos, pero realmente no somos cristianos. En estos días decía un sacerdote que yo quiero mucho, haciendo el diagnóstico de los obispos en Santo Domingo, que nos pusimos las camisetas. Cuando vamos a la misa nos ponemos la camiseta religiosa. Cuando vamos a la casa nos ponemos otra camiseta. En los negocios nos ponemos otra. Cuando vamos a pagar impuestos nos ponemos otra camiseta. Y empezamos a acostumbrarnos a las distintas camisetas y no somos coherentes, consecuentes entre el decir, el actuar, el hacer con la fe. La fe es una cosa íntima, externa, o es una cosa de domingo, o es una cosa para pedirle a Dios, como me decía alguien estos días, un taxista, es que yo le pido mucho a Dios. Es que Dios no es ni una alcancía, ni es un contador, ni es un banco, ¿no? Dios es un padre que quiere que el hombre viva feliz y que además tiene unas leyes para producir una armonía, un equilibrio en la sociedad. Y esas leyes discurren y pasan a través de nosotros, del cumplimiento nuestro. Por ejemplo, en estos días el Evangelio hablaba de Tobit y habla en estos días de Tobit
y decía que Tobit le dijo a su hijo, mire, sal y busca a un israelita que esté con hambre y tráelo a comer, porque estamos celebrando el Pentecostés y aquí es importante. Y el otro se encontró un cadáver y el rey prohibía enterrar a los judíos, era mejor que los comieran los buitres al aire libre. A pesar, exponiéndose a los castigos, a las sanciones del rey, el hombre sale, se levanta súbitamente, deja el almuerzo en la mitad, ¿no? Y sale a servir, sale a enterrar el cadáver, que es una obra de misericordia muy grande. La Virgen, cuando le dicen que Isabel está encinta, que es su prima mayor, prima de su pariente mayor, y ella es muy joven y que tiene 6 meses de embarazo, nos dice la Biblia, se levantó y subió con prontitud a servir. Nosotros nos fastidiamos cuando vemos un mendigo, cuando alguien nos expone una necesidad, cuando alguien tiene una necesidad, un amigo o un pariente, cuando el amigo está en necesidad ya deja de ser amigo, y se nos olvida que el Evangelio nos manda es servir, amar, dar la vida por el otro, pero nos quedamos en la camiseta de la religiosidad. Yo un día oía a un sacerdote muy bueno, provincial de una comunidad que vino del Brasil, y estudiaba la parábola del hijo pródigo ese día, y le explicaba a la gente las cifras de las estadísticas en América Latina de los que se mueren de hambre, de la desnutrición, de que el 0,3% de los niños a nivel mundial no tienen capacidad de aprendizaje por la desnutrición. Pero eso ¿a mí qué me importa? Si yo tengo las alacenas llenas. Entonces me acuerdo mucho de eso, ese hombre que dice, ay Señor, yo estoy seguro, ya llené los alacenas, llené los trojes allá, llené las bodegas y tengo todo lleno y tengo seguridad para toda la vida. Y el Señor le dice, insensato, hoy mismo perderás tu alma. Ese mismo día se murió. Entonces eso no vale la pena. Pero nosotros vivimos completamente apegados, adictos a las cosas materiales. Dios hizo la creación para que el hombre se sirviera de la creación. Dios no hizo la creación para que el hombre fuera esclavo de la creación. Pero nosotros nos volvimos esclavos de la casa, del automóvil, de la cuenta bancaria, del dinero, de nosotros mismos y de nuestro propio egoísmo. Entonces queremos es lanzarnos a satisfacer nuestras propias pasiones. Pues se acabaron los matrimonios y los hijos andan locos, drogadictos, metalizados, en el rock metálico, enfermos, matoneos, violaciones, problemas de los niños en todas partes. Y entonces uno ve que en el plan de Dios eso no está y que Dios tiene que corregir eso. Y uno arranca desde atrás y empieza a leer las profecías que sí se cumplen, las que sí son verdaderas, porque vienen de la Iglesia Católica y vienen del Espíritu Santo, como Fátima, como La Salette, como Garabandal, como Kerinsen en Bretaña, ¿no? Como las profecías antiguas de San Nilo en el siglo VI, las profecías de San Juan de Jerusalén en el siglo X, y empieza uno a mirar las de San Vicente Ferrer en el siglo XVI, Santa Teresa de Jesús tiene una, y uno empieza a ver la riqueza profética de la Iglesia, y San Pablo viene y nos dice, miren, no desprecien las profecías, examínenlo todo. Pero nosotros ni siquiera queremos examinar. Yo conozco personas que saben las profecías sobre el fin de los tiempos, que las conocen, que las han leído, que se las ha contado una tía, que han leído un libro, que han hecho una serie de cosas. Entonces hacen una evasiva, como los toreros, sacan una cosa así, se hacen a un lado y dicen, pues ya veremos cuando pase a ver qué pasa. Eso es una respuesta insensata, irracional y estúpida además. En lugar de decir, mire, vamos a orar más, me voy a convertir, voy a sacar el 10% de mis bienes y se lo voy a dar a una institución de la iglesia para que lo reparta con los pobres, voy a darle de comer al hambriento, voy a ir a la cárcel a ver al amigo, al pariente, voy a buscar a meterme en los zapatos del otro, anticiparme a las necesidades del otro, pero no a vivir esa religiosidad de que yo voy a misa y no peco, y no robo, y no mato, y soy bueno. Eso no es nada. El profeta Isaías dice, aunque menudeen las plegarias, aunque usted rece, 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 no oigo. Dice,
lavaos, limpiaos, aprender lo justo, hacer el bien, todo eso que dicen los 9 verbos del profeta Isaías, que yo tengo ahí en un pequeño libro. Es bien interesante lo que son los procesos de conversión, convertirse a qué, a Jesucristo, obedecer el Evangelio, leerlo, conocerlo, obedecerlo. Primero meterlo en la mente, después meterlo en el corazón y después meterlo en las manos. Pero nos va a pasar cosas terribles y voy a hacer aquí de Jeremías. A Jeremías le decían, mire, no nos profetices cosas malas. Mire, es que ustedes faltaron a la alianza, ustedes se corrompieron, ustedes se juntaron con los pueblos vecinos, ustedes se metieron en la idolatría. Y eso que no había la idolatría en BM, en Mercedes y el último modelo, no. Eran otras idolatrías, de ahora son peores, el dinero. Toda codicia es una idolatría, dice San Pablo, entonces la idolatría campea por todas partes. Entonces ustedes se metieron en esos planes y en esos proyectos. Entonces Dios los va a desterrar 70 años. Y Dios lo hizo y lo cumplió. Noé, Dios lo hizo y lo cumplió. El mundo se pudrió, se metió en la nueva era, en la brujería, en Harry Potter, en el caballo de Troya, en el enagrama, en el yoga, en la magia, en la lectura del té, el tabaco, el cigarrillo, la metafísica y el control mental. El mundo se metió en eso, llamado de otra manera en esa época, y vino el diluvio. Y vino y geológicamente comprobado por estudios científicos. El diluvio completo. Y el arca está comprobada también científicamente. Sí, a pesar de que algunos teólogos digan babosadas por ahí algunas veces, están comprobados científicamente. Es que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y es Dios, el Dios que resucitó, porque es que no resucitó ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni la bruja del 8, ni Connie Méndez, ni Hilde Strauss. No, resucitó Jesucristo, ¿no? Entonces sus palabras fueron validadas, son verdaderas. Y Jesucristo profetiza lo que estamos viviendo. Mateo 24, Lucas 21, y uno le dice a la gente, y la gente sigue el ritmo del mundo, hagamos más plata, compremos más apartamentos, compremos un carro nuevo, hagamos esas cosas, y a veces van a grupos de oración también. No son ni consecuencias ni coherentes, y quieren que Dios les dé, pero ellos no obedecen y no cumplen. Entonces hay una incoherencia total, y es que el brutal, el acelerado ritmo del mundo, el vértigo del mundo, de comprar, vender, tener, ¿no?, a cualquier costo, con el soborno, con la evasión de impuestos, con la mentira, con la trampa, con el exceso de utilidades, con todo eso, eso es el vértigo del corazón. Y eso va sepultando a la gente en el infierno. La Virgen dijo, muchos van al infierno, y lo ha hecho en muchas apariciones. Y las apariciones de la Virgen María se han cumplido literalmente. Mire, eso me indujo a escribir un nuevo libro de profecías. Este libro de profecías del fin, que es muy bueno, porque tiene las profecías bíblicas, tiene las profecías de los santos. A los santos también los despreciamos. Tengo un libro con 72 profecías de santos y místicos. El 90% de ellos religiosos, el 10% laicos. Entonces, ¿la iglesia qué hace con eso? A veces la iglesia como que canoniza a los santos y después no les cree. Juan Pablo II coge la Salet y la llama la reina de las profecías. La crisis de los sacerdotes, la crisis de la iglesia pasará por una horrorosa crisis. Aquí, la Salet, no es Rafael. El castigo de Dios profetizado por San Pedro, profetizado por Isaías, profetizado por el libro del Apocalipsis, la lluvia de fuego, una lluvia de fuego sobre el planeta. Estirparé en medio de ti tus caballos, haré desaparecer tus carros, estirparé las ciudades de tu tierra, demoleré todas tus fortalezas, estirparé de tu mano las hechicerías, no habrá más adivinos, ni José Gregorio, ni Harry Potter, ni Caballo de Troya. Estirparé tus estatuas, todas las idolatrías, tus estelas en medio de ti. Ya no podrás postrarte más ante la obra de tus manos, no podrás postrarte más ante tu cuenta bancaria, ante los bienes materiales, ya no podrás postrarte más. Dios va a extirparlo todo, a arrasarlo.
Y no es mentira. Está en Kerinsen, está en la Salet, está en las profecías y en las apariciones de la Virgen reconocidas por la Iglesia. Está en Akita, Japón, reconocida por Juan Pablo II y por Benedicto después de Fátima. No es que yo esté haciendo terrorismo, es que el que hizo terrorismo fue la Biblia y Jesús y Pablo y Juan. Si ustedes no se convierten, vendrá una guerra peor que esta, Primera Guerra Mundial. Vino la segunda, y dice la Virgen que el Apocalipsis comienza con la Primera Guerra Mundial. Y que en 1972, dice una famosa vidente, creo que es Berta Petit, reconocidísima por el obispo, por la iglesia, Berta Petit, dice, entra la era de Satanás, 1972. Y es cierto. El Harry Potter, la lectura de las cartas, del té, el tabaco y el cigarrillo, que me adivinen, que me digan, que me empieza, que la buena suerte, que el control mental, que el método Silva, que el pensamiento positivo, que la actitud mental positiva, y cambiamos a Dios por eso, ¿sí? Dios que con fe y con esperanza nos da todo, que Dios que con obediencia nos regala todo, que Dios en el amor nos da todo si nosotros obedecemos sus palabras. No si vamos a misa, si somos buenos. Hay que ir a misa. La misa es la actualización del sacrificio perpetuo de Jesús, es lo más grande. Pero hay que vivirla aquí y afuera. Si no, no me sirve para nada. ¿No? La oración. Entonces, arrancaré de ti en medio de los hipos, aniquilaré tus ídolos, venganza tomaré con cólera y furor de las naciones que no escucharon. Eso es palabra de Dios. Venganza tomaré con cólera y furor de las naciones que no escucharon. Hicimos un pecado de presunción. Les voy a decir qué es. Como Dios es amor, pues entonces yo hago lo que me da la gana. No, eso es un pecado de presunción. Eso es un desafiar a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Tendré misericordia de los que tuvieron misericordia y no tendré misericordia de los que no tuvieron misericordia. Palabras de la Biblia. No podemos torcer la Biblia, ni tergiversarla, ni cambiarla con una frasecita de que como Dios es amor, entonces todo es permitido. No, señor. Entonces, ¿para qué? Le arrancamos el resto de las páginas de la Biblia cuando dice que no cometerás adulterio, que no te postrarás ante los ídolos. Entonces empieza la Virgen en la Salet. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Y el mundo empezó a ser herido hace 50 años. Aumentaron los huracanes, aumentaron los terremotos, los incendios, los tsunamis. Todo ha venido aumentando, ha venido en un crescendo, y nos acostumbramos a eso, y nos acostumbramos al mal, porque el hombre se va acomodando, y no reacciona. Y eso que es un llamado a la conversión, no lo tomamos como un llamado a la conversión. Entonces le dicen a uno, no, pues sí, cuando sucedan esas cosas, ahí veremos qué hacemos, ya estaremos ahí. Bobos, estúpidos, perdónenme la expresión, irracionales. Dios le pide es conviértase, hermano, cambie, tome una actitud en la vida del Evangelio. Y Dios puede cambiarlo todo si usted cambia. Hay una relación de causalidad entre los acontecimientos de la naturaleza y los acontecimientos del pecado del hombre. En la medida que aumente el pecado del hombre, pues el destierro de Israel, el diluvio, ¿no? La destrucción de Jerusalén. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Para los que dicen que no hay demonio, nosotros allá en los grupos de oración hemos encontrado, en los congresos, en los grupos hemos encontrado una infestación terrible. En el año 1864, dice la Virgen Nazaret, Lucifer y un gran número de demonios serán soltados desde el infierno y poco a poco abolirán la fe, hasta en las personas consagradas a Dios. La cegarán de tal modo que, salvo el caso de una gracia particular, esas personas tomarán el espíritu de esos malos ángeles.
muchas casas religiosas perderán totalmente la fe y perderán muchas almas. Muchas almas. Y me decía un muchacho ayer que estudia en la Universidad de los Andes que se tuvo que salir de la Universidad Javeriana, hablemoslo claro, porque sus profesores primero y segundo año de teología, le daban una clase de teología, lo estaban envenenando. Muchas casas religiosas perderán la fe y perderán muchas almas. Y hay muchas almas perdidas. Pues sale un cura de televisión y el pecado del adulterio no es pecado. Y si usted tiene otra, pues tiene un derecho a tener una nueva opción. Eso no es bíblico, eso no es de Dios, eso no es de la iglesia, eso no es es decir, están llevando a la gente a la condenación. Perderán muchas almas. Muchas casas religiosas perderán la fe y perderán muchas almas. Entonces, por eso nosotros hemos resuelto hacer, eventualmente, cada rato estamos haciendo seminarios de liberación y de evangelización. Hablamos del Evangelio, hablamos del Espíritu Santo y hacemos oraciones de liberación muy fuertes, muy fuertes. Mire, el 15, allá en Belén, en la casa fraterna, el 15, está Antonio Triviño, estoy yo, seguramente habrá un sacerdote confesando, y vamos a hacer liberación otra vez, porque es que nos están llegando grupos de 100, no recibimos más de 100, nos están llegando grupos de 100, y uno empieza la oración de liberación, o empieza la oración de alabanza, 25, 30, 40, 50 personas sienten cosas, y no es psicológico, porque entonces los otros 50, ¿por qué no sienten? Y si usted hace una anamnesis, usted le pregunta, ¿en qué se estuvo? Ah, no, yo fui al brujo, yo fui a que me echaban las cartas, yo fui al indio amazónico, yo me leí a Hilda Strauss, yo leí El caballo de Troya, El péndulo de Foucault, no sé qué, Harry Potter, estuve viendo películas de vampiros, estuve en reuniones de espiritismo, de tabla ouija, de Cupido, de Nueva Era, y todos tienen algo, los que sienten cosas, o se ven manifestaciones, porque se ven muchas manifestaciones que no quiero escribir aquí para que no se asusten, están infestados, hay una infestación global, a pesar de mi querido y amigo obispo que diga que solo el 1 por 1000 por ahí está poseído. No, poseídos no van, porque el poseído ni entra a la iglesia, pero oprimidos sí, infestados, contaminados, muchas personas, porque abandonaron a Dios y se dedicaron fue a eso, con tal de lograr su salud, lograr sus objetivos económicos, lograr todas esas cosas, buscaron otros recursos. A Benedicto le dijeron hoy, es que la gente no, Benedicto, hay que orar mucho por él, le dijeron, la gente hoy no cree en nada, le dijo un periodista, dijo, no, al contrario, la gente cree en todo ese agenda que el demonio inventó de la nueva era, la curación por los ángeles, una cantidad de cosas raras. Entonces la gente nos llega muy mal, pero gracias a Dios que Jesucristo es el liberador de los cautivos y sale muy bien. Pero la Virgen lo dijo, en 1824, en La Reina de las Profecías, que está en este libro de profecías, Lucifer y un gran número de demonios serán soltados desde el infierno y poco a poco abolirán la fe. Nos dejaron esa fe de cucaracha. Y sí, yo creo en Dios, ya voy a misa a veces cuando me nace, ¿no? Y ya los jóvenes nada, pues empiezan la promiscuidad a los 12 años, a los 11, a los 10, esto es una alcantarilla que ni Sodoma ni Gomorra. Yo creo lo que decía ese gran predicador, un predicador evangélico que decía, si Dios no castigara al mundo de hoy, tendría que perdonar a Sodoma y Gomorra. Y mire lo que la Virgen dice, la sociedad está en vísperas de los más terribles azotes y de los más grandes acontecimientos. Se debe aguardar a ser gobernados por una vara de hierro y beber el cáliz de la cólera de Dios. Dios tiene cólera también, y hay un cáliz de la cólera de Dios. Esa es una expresión de San Juan en el Apocalipsis y en Lucas, o sea que es una expresión bíblica, el cáliz de la cólera de Dios. El hombre tiene que esperar eso. Pues bien, yo me puse a revisar mis papeles y encontré que un amigo que murió, Raúl Maya,
que se ganó por allá un buen puesto en un concurso de Sagrada Escritura en Israel, había coleccionado una cantidad de profecías de santos, de místicos, de la Virgen, reconocidas por los sacerdotes, por obispos, por la iglesia, profecías de 1870, de 1740, profecías del año 1000, profecías de 1600, como San Vicente Ferrer, y uno lee esas profecías y se asombra porque lo estamos viviendo cada cosa, cada noticia del periódico, cada acontecimiento, que todo lo que estamos viendo en el mundo está escrito hace 100, 200, 300, 400 años, solo en los místicos católicos, en los santos católicos, porque Cristo fundó una sola iglesia. Y en esa iglesia es donde se dan esos verdaderos profetas. Es realmente impactante. Yo me puse a releer con un muchacho de la universidad los mensajes de Kerensen, los mensajes de la Brotó, de la Berta Petit, de María Julia Yagni, de San Juan Bosco, de la invasión soviética, de la invasión rusa a Europa. La traen más de 5 profetas, 5. Y yo creo que nos la va a hacer este señor que está ahí en Rusia. Todo eso me puse a leerlo. El colapso económico mundial. ¿Cómo sabían hace 200 o 300 o 500 años lo que iba a pasar? ¿Cómo sabía la Virgen en 1876 la crisis de los sacerdotes? Los sacerdotes, ministros de mi hijo. Los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias, por su impiedad en celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Cloacas de impureza. Oigan los sacerdotes. No dice todos los sacerdotes, no. Los sacerdotes que por su amor al dinero, a los placeres, ¿no? A los honores. Qué peligro son los honores, ¿no? Lo más grave contra la vida espiritual, dicen los padres del desierto, es la vanagloria. Y ellos huían de la vanagloria, por eso huían al desierto, huían del incienso, huían de las palmaditas en la espalda, de los honores, de todo ese tipo de cosas, huían. Y entonces eso se ha vuelto una cosa gravísima en los sacerdotes, que son los ministros de mi hijo, siguen siendo los ministros de Jesucristo. Tienen el privilegio más grande del mundo que ningún hombre puede tener, perdonar los pecados, traer sobre un pancito a Jesucristo. Eso es más que resucitar todos los muertos. Eso es una maravilla. Pero mire la responsabilidad que tienen, el que mucho se le dio, mucho se le pidió. Y la Virgen en 1876 lo dijo, 1800 dijo, publica 1846. Los sacerdotes, ministros, claman venganza, la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Y es la única vez que la Virgen dice maldición a los sacerdotes y a las personas consagradas a Dios, que con sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi hijo. Claman al cielo y piden venganza, y esta está suspendida sobre sus cabezas, porque ya nadie implora misericordia y perdón para el pueblo. Ellos debían implorar misericordia y perdón para el pueblo y ser testimonios. No ser como dijo el Papa Francisco, que algunos sacerdotes se están volviendo los rapaces, ¿no? De el sacerdote. Si hay sacerdotes santos, hay una iglesia santa, y el mundo cambiaría, las calamidades cesarían. Si hay sacerdotes santos, habría un pueblo santo. En la responsabilidad, no quisiera yo estar en los zapatos de un sacerdote y de un obispo. Es tremenda, es una responsabilidad terrible, ¿no? Dicen, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, el Papa está en guardia contra los hacedores de milagros, porque ha llegado el tiempo de los prodigios más estupendos tendrán lugar sobre los aires y la tierra. Y uno ve las iglesias llenas de milagros y de prodigios y de señales, que el Papa esté alerta contra los oradores de milagros. No es que no haya multitud de milagros. En una de las apariciones de los místicos, y tengo ganas de publicar un nuevo libro, pero solamente con esos místicos, con esos santos reconocidísimos por la iglesia, para que la gente lea lo que viene,
lo que estamos viviendo y lo que va a venir y en qué va a terminar esto. Claro, esto terminará maravillosamente, terminará en los cielos nuevos y tierra nueva, porque el Apocalipsis no es el fin del mal, perdón, es el fin del mal, no es el fin del mundo, pero va a haber una destrucción planetaria, 2/3 de la humanidad serán exterminados. Un sacerdote santo, y hay sacerdotes santos y sacerdotes muy buenos, gracias a Dios, conozco algunos, acá en Belén tenemos como 4, me decía que él había visto hace unos 20 años, tiene visiones, no puedo decir quién porque, no, pues, como diría el baculazo, que había visto fuera del planeta Tierra, él estaba al lado de un ángel, porque los ángeles existen y los demonios, es una de las burradas teológicas que están negando al demonio y a los ángeles. Había visto al lado de un ángel y de un alma que estaba con él y el planeta Tierra, y que caía sobre la Tierra un diluvio de fuego, millones de fuego, que el fuego brotaba y salía por todas partes y caía sobre la Tierra. Y eso lo dice San Pedro, lo dijo la Virgen en Akita, Japón. Y los hombres hemos ido caminando hacia eso, hacia el castigo, porque no queremos volvernos a Dios. Seguimos con el Dios bombero, o el Dios para pedirle, o el Dios alcancía. Yo le decía a un taxista estos días, hermano, ¿y usted lee el Evangelio? No, yo creo mucho en Dios, pero ha leído los Evangelios. Entonces, ¿en cuál Dios cree? ¿No? Si es como un médico que no sepa anatomía y esté operando gente, no es posible, pues. Entonces, hermano, léalo y vívalo. Olvidada la santa fe en Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. Eso pasa hoy. Yo me realizo, yo hago mi vida, yo tengo derecho, mi espacio. Y se inventaron una jerga y un lenguaje tan raro, ¿sí?, para encaramarse por encima de los demás, para meterse en su autoidolatría, es una cosa espantosa. Entonces, pobrecitos los demás, ¿no? Yo me realizo, yo me trepo, yo meto la zancadilla. Cada hombre querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. Pecado de los ángeles, pecado del paraíso, seréis como dioses. Y es el mundo de hoy. Y nos equivocamos con los hijos. Mi hijo vaya a la universidad, haga un máster, haga un posgrado, sea gobernador, sea alcalde, sea ministro, sea obispo, sea cualquier cosa, estudie y trépese por encima de los demás y los demás que se frieguen. Entonces se olvidó la virtud, se olvidó el amor, se olvidó la caridad, se olvidó la parábola del compartir de la Madre Teresa y dejamos morir de hambre a 8 millones de colombianos. Eso no es culpa totalmente del Estado. El Estado tiene bastante culpa por todo el dinero que se roban, pero es culpa de los cristianos, que no somos capaces ni de un 3%, ni de un 5%, ni de un 10% mensual, que dejamos extendida la mano suplicante y nos creemos buenos, y lo que estamos es consignando para las calderas por negar la caridad al hermano, que no somos capaces de dar la vida por los demás. La Madre Teresa, la Madre Laura, uy, qué biografía, qué vida tan impresionante. Señor, aplástame, Señor, destrúyeme, Señor, humíllame para que puedas construir sobre mí tu plan y tu proyecto. Eso es santidad, hermano, y a eso es que nos llama Dios. Vamos a hacer un paréntesis de un instante. Y con todo el respeto, el cariño, la admiración y la obediencia que debemos los laicos a los obispos, que son los representantes de los apóstoles y manejan las iglesias particulares, pero también aquí hay una perla para ellos. Hay de los príncipes de la iglesia que solo se hayan ocupado de acumular riquezas y de salvaguardar su autoridad y dominar con orgullo. Ya dejan de ser pastores, empiezan a comerse la carne, las patas de la oveja y todo, dominar y salvaguardar con orgullo. Qué importante es la humildad en el cristianismo, ¿no? Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios bendiga al Papa Francisco, Dios bendiga al Papa Juan XXIII, a Pablo VI, qué ejemplo de humildad, ¿no? Y de cruz y de martirio.
Eso es muy importante, pero también una perla y para los obispos, en la Salet, para todos hay en la Salet. Los poderes civiles y eclesiásticos serán abolidos y pisoteados, serán todo orden y toda justicia. No serán más que homicidios, odio, mentira, discordia, sin amor por la patria ni por la familia. Perfecta la Salet, ¿no? Los poderes civiles abolidos. Ahora uno no sabe qué está pasando con la justicia, con el Estado, con las cosas, ¿no? Ahora llaman mal al bien y bien al mal. Entonces el aborto, la eutanasia, ¿no? Aplasta a mucha gente porque es católica o porque no cree, no está de acuerdo con leyes inicuas. Entonces los poderes civiles abolidos y aplastados. Serán todo orden y toda justicia. No se verán más que homicidios, esto en Colombia, ¿no? Odio, envidia, mentira y discordia, sin amor por la patria ni por la familia. Familia no hay. Inventaron unas familias degeneradas que fueron las que trajeron el diluvio y Sodoma y Gomorra y todo, de lesbianas, de homosexuales. Pues es que la Biblia es muy clara. Ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los fornicarios entrarán en el reino de los cielos. Ni los ladrones, ni los asesinos entrarán en el reino de los cielos. Ahora, si usted se arrepiente y se convierte, vuelve su corazón a Jesucristo, recibe su amor y no vuelve a pecar, puede entrar al reino de los cielos. Esa es la opción que el Evangelio le deja a todos. Pero hay que cambiar. Y los católicos de misa y olla también tienen que cambiar. No crean que eso les basta, que eso es el pasaporte de ingreso al cielo. No. Si pasan, yo he leído mucho sobre el purgatorio. Hablen con Sandrita Ortiz, la psicóloga allá de Belén. Estuvo en el purgatorio. Y muchas almas que han estado en el purgatorio. Te meterán en la cárcel, Mateo 5:23, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último céntimo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último céntimo. Nada manchado puede ver a Dios, dice la Biblia. Por eso Ana Catalina Emery, cuando va al purgatorio, ve la cantidad de evangélicos protestantes allá que se hacen llamar cristianos y dice, pobrecitos, sufren mucho y nadie ora por ellos. Nadie ora por ellos. Es un dogma de fe. Los ángeles, el demonio, el purgatorio. Y sigue la Virgen. Por eso voy a publicar ese libro. Y creo que es un libro con profecías de María Julia Yageni, Berta Petit, del Padre Pío, de los 3 días de oscuridad, de la lluvia de fuego, del castigo de Dios, del gobierno mundial, gobierno comunista, Apocalipsis 17, la bestia escarlata que era y ya no es, pero que volverá a ser. Ahora le quieren dar órdenes, los de la bestia escarlata, darle órdenes a nuestro presidente de lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Ya la bestia escarlata está pisando más fuerte por todas partes. La bestia comunista que resurge por todas partes con un nuevo maquillaje, con maquillaje de buenos, porque el mal siempre se disfraza de bien. ¿Sí? El capitalismo y el comunismo, yo siempre he dicho como Juan Pablo II, que son de origen satánico. Este neoliberalismo arrasante de que los pobres son más pobres y los ricos son más ricos es satánico. Dios no vino a que hiciéramos injusticia, nosotros estamos en el mundo. Hay de los que juntan casa con casa y heredad con heredad. Y el comunismo también. Carlos Marx hacía ritos satánicos. Yo tengo los documentos, los libros. De manera que tenemos 2 colas de Satanás, del monstruo detrás de nosotros, los pobres cristianos. Entonces la persecución será global, universal, como nunca antes se haya visto. Dios va a castigar el mundo de una manera como no hay ejemplo, pero es que no lo merecemos. Miren los abortos, los niños acosados, en la crisis de la iglesia, todo, es decir, la gente que se muere de hambre, el 1/3% de los niños en el mundo que tienen desnutrición, no hay derechos, son hijos de Dios, imagen y semejanza de Dios, y nosotros a veces por el egoísmo y la codicia los dejamos morir de hambre. No le damos 5.000 pesitos al celador, al mendigo. No vamos a la cárcel a ver a nadie porque nos da vergüenza. Perdemos los amigos que se arruinan. No somos amigos, no somos sinceros, somos hipócritas, fariseos.
La iglesia pasará por una horrorosa crisis, pero la iglesia inclusive es mucho mejor que el resto del mundo, a pesar de la crisis. La iglesia sostiene 7 países del África, del hambre, de la miseria. La iglesia tiene más de 1000 instituciones de ayuda en Bogotá. Pero ¿usted qué ha hecho? Usted es iglesia, usted es un miembro de la iglesia. ¿Con cuánto colabora? De tiempo, de dinero. ¿No? Nosotros tenemos ahora 3 proyectos sociales muy importantes allá en Belén. ¿Quiere colaborarnos? Ahí estamos. Queremos evangelizar unas parroquias, queremos integrarlos, queremos enseñarles agricultura urbana, queremos darles una asistencia social y jurídica, queremos organizarlos como procesos de autoproducción, ¿no? Y como semillas de la civilización del amor. Pero usted, ¿qué ha hecho, hermano? Cuénteme, fuera de pedirle a Dios que le solucione sus problemas, ¿qué más hace? ¿No? ¿Qué hace para consignar donde no hay devaluación? ¿Qué hace para hacerlo de Tobit, que le dijeron que había un muerto israelita y dejó su almuerzo en la mitad y salió súbitamente a enterrarlo? Y la Virgen que subió con prontitud a servir, la primera obra de misericordia de la Biblia. Eso es el Evangelio y esa es la vida del cristiano. Lo demás es una farsa. Somos farsantes, hipócritas, y tenemos que cambiar, meternos en los zapatos del otro, anticiparnos a las necesidades del otro. No dejes extendida la mano suplicante, nos dice la Biblia. Entonces, si los cristianos cumpliéramos con el mandato del amor, el mundo no sufriría tanto, ni habría tantas pobrezas y necesidades y privaciones. Creo que no habría hambre, ¿no es cierto? Entonces, sigamos. Vamos a ver. La naturaleza clama venganza. Los libros malos abundarán en la tierra. La tierra será azotada por toda clase de plagas. Estoy leyendo solo la profecía de la Salet, pero les voy a publicar 30 o 40 profecías de santos, de místicos, de la Virgen, que no se han equivocado y que no se van a equivocar porque son reveladas por el Espíritu Santo. No despreciéis las profecías de San Pablo, pero no las profecías esas que ya fallaron de cogis y mayas y todo, de brujos, de satanistas. Eso no. Solamente una persona santa, una persona que tiene el Espíritu Santo, como Ana Catalina Emery, que profetizó el sufrimiento actual del Papa anterior, que lo veía en un salón llorando, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis un instante. Me acuerdo mucho de una amiguita que venía en un bus una vez del centro y se encontró con una manifestación de esas que piden la paz y ahí están banderas blancas y gritan paz, paz, ¿no? Entonces le oyó una voz, la voz de la Virgen que le decía: hombres que gritan a hombres reciben respuestas de hombres. Hombres que gritan a hombres reciben respuestas de hombres. Y otra vez oyó otra voz que decía: piden paz para poder pecar en paz. No, pidamos la paz de Cristo, la paz del Espíritu Santo, y habrá paz en el mundo. Isaías 32:15, Apocalipsis 21:3, Segunda de Pedro 3:13, Sofonías 31:11, Isaías 65:66, Joel 4:18, Miqueas 4:3. Cielos nuevos y tierra nueva, después de la destrucción de 2/3 partes de la humanidad, de la quema no quedará nada de las obras de los hombres, me decía mi amiga mística de Medellín. La tierra se abrirá, dice una profeta famosa, creo que es de Kerinsen, de Bretaña. Se abrirá la tierra y se comerá todas las obras de los hombres. Al final. Pero la tierra sobrevivirá y se quedará como un desierto, pero después Dios construirá cielos nuevos y tierra nueva donde reine la santidad. Habrá un solo rebaño y un solo pastor, una sola iglesia, no habrá musulmanes, no habrá ateos, no habrá comunistas, habrá una sola iglesia, pero los justos tendrán que sufrir mucho. Dice, oraciones y penitencias y sus lágrimas subirán hasta el cielo, el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia y buscará ayuda e intercesión, mi ayuda, dice la Virgen, buscará mi ayuda e intercesión. Entonces, por un acto de justicia y misericordia,
la Salet, que está la reina de las profecías, que está en las profecías del fin. Pero después de este voy a publicar el otro. Este tiene una estructura distinta, tiene la profecía bíblica, la profecía particular y los acontecimientos estadísticos del mundo, de la sociedad de geología, de la no sé qué, de acontecimientos del aumento de las pestes, pero los invito de nuevo el 15 al seminario La Liberación con Antonio Triviño, ahí en la Casa Fraterna. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte y enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestros santos de la guarda, velad por nosotros. Amén. Bendiciones para todos.